Sigamos aquí. Vamos a atención, chicos, que para lo que se viene, para este hay cierto límite, pero para el que se viene, vamos a necesitar toda esta información. La anticipación puede ayudarnos a entender mejor las dimensiones físicas en las que se desenvuelven los... Por favor, lo de anticipación también es importante, así como es importante lo de scratch, ¿sí? Que es comprimir y estirar. Lo de anticipación también, porque es que, por ejemplo, si yo le tiro una pelota a él, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a coger aquí y voy a tirar la pelota ahí, no. Para poder hacer esa acción, yo tengo que desencadenar una anticipación, un impulso, una fuerza que me va a llevar a la acción principal. ¿Sí me va a entender? Entonces, grábense eso, grábense cada uno de los elementos. Más, vamos que, entonces, acá creo que descargué una imagen, sí, aquí está. Entonces, miren, entonces aquí los dos del principio de la animación. Entonces, squash and stretch. El objeto se comprime al momento de saltar y se estira en el aire dando la ilusión de peso. Recuerden que eso nos ayuda a dar esa ilusión también de cuánto pesa el objeto, ¿no? O sea, un objeto más pesado va a generar menos, digámoslo, menos impacto. Un objeto más más impacto, un objeto más liviano, menos impacto. Anticipación, acción que nos indica que la acción principal está por suceder, es decir, lo que anticipa, ¿sí? Yo voy a señalar a alguien, yo siempre como que, o sea, se toma algo ahí, ¿sí? No es que el dedo mágicamente aparezca ahí, no, o sea, se hace una pequeña apreciación. También ayuda mucho ese tipo de elementos a la cuestión de cuando se está animando, de generar una visualización, ¿no? O sea, yo quiero que la persona que está viendo mi animación vea cierto punto, ¿sí? Que se concentre en cierta área, eso también ayuda a la anticipación. Otro personaje, aunque en ocasiones puede ser usado simplemente para dar mayor carisma a un movimiento. Principio 3. Este fue el que ahorita, como estos van tan rápido, no los pudimos ver bien. Vamos a ver si acá lo explica un poco mejor. Puesta en escena. Puesta en escena o staging. Así como en el teatro o en el cine se busca centrar la mirada del espectador en lo que está ocurriendo en ese momento, la animación atiende a esta misma necesidad. Thomas y Johnston lo definen como presentar cualquier idea de forma completamente clara, sin lugar a dudas. En pocas palabras, este principio consiste en dirigir la mirada hacia el punto de interés, pero también puede estar relacionado a la sensación que se quiere generar en el espectador. Si estamos ante una escena de terror, la iluminación suele jugar un papel fundamental. El lugar desde donde se proyecta la luz dice mucho del carácter de la escena en cuestión. Pero también se tienen en cuenta las reglas de composición como la ley de la mirada o la ley de los tercios. Incluso el encuadre o la angulación de la cámara puede decirnos mucho de lo que un personaje está pensando o la situación que están viviendo. En esta escena de Up, por ejemplo, cuando Charles Mons se revela como un villano, el plano se cierra sobre su figura para resaltar su aspecto amenazador. Eso es precisamente la puesta en escena, es entender lo que está pasando, hacerle entender al usuario, al televidente o a la persona que está viendo qué es lo que está sucediendo en ese momento. O sea, para eso es la puesta en escena, para que él sepa claramente qué es lo que se quiere, qué tengo que ver, guiar a llevarle la fluidez de la historia. Otro ejemplo puede ser este, donde el escenario nos deja claro que este personaje acaba de pegarse un panzazo. En el lenguaje fotográfico, la animación también ha adoptado el uso del foco para dar dinamismo a la imagen y mantener la atención en lo que es relevante, como ocurre por ejemplo en esta escena de Wall-E, donde el foco pasa de la llama al protagonista. Otro detalle a tener en cuenta es el uso del color. Sabemos que los colores pueden tener una lectura simbólica o representativa y también pueden servir para transmitir sensaciones. Un ejemplo es la escena de la canción de Scar, donde la invasión de colores verdes y rojos simbolizan los perversos planes de este villano. Por otro lado, en Ratatouille impera un tono rojizo en las escenas que transcurren dentro de la cocina, justamente para transmitir esa sensación de calidez, ya que el rojo es un color cálido. Si le hiciésemos un retoque de color a la escena, tornándolo más frío, el efecto que se obtiene es totalmente distinto. Lo mismo ocurre en escenas que buscan transmitir frío con el predominio del azul. Apliquemos el mismo retoque y la intención cambia por completo. Pero nada de esto tendría el efecto esperado de no ser por el tratamiento del personaje. En animación es bastante común que los animadores actúen sus escenas para tener referencias visuales. Como se podrán imaginar, la gracia de un personaje radica en la forma en la que se mueve. Si tenemos en cuenta que este principio busca que la idea quede clara sin lugar a dudas, entonces la proyección actoral ayuda bastante. Veamos algunos ejemplos, como este personaje que está listo para lanzarse a la acción. Este otro manifiesta malévolas intenciones en su forma de caminar, o como este ratoncito que claramente tiene hambre. Principio 4. Animación directa y pose a pose. Esto tiene que ver más bien con la animación tradicional, es decir, la que se realiza con dibujos a mano. Sabemos que para lograr una imagen en movimiento necesitamos un total de 24 cuadros por segundo, es decir, 24 poses que deben dibujarse.
Así que la animación directa, como su nombre lo indica, es ir dibujando cada pose de manera lineal, desde un principio hasta un final. Este tipo de animación es buena para llevar a cabo las transiciones, ya que otorga mayor fluidez y dinamismo al movimiento del personaje. Por eso se prefiere esta técnica en animaciones de corte más realista. Eso sí, hay una desventaja y tiene que ver con que de esta forma resulta más complicado mantener las proporciones y las poses de una manera convincente. Su contraparte es la animación pose a pose. Esta consiste en dibujar las poses clave o, dicho de otra manera, las posturas más importantes de una acción y luego rellenar las faltantes. Al proceso de rellenar estas poses faltantes se le llama twinning. Este tipo de animación se utiliza para escenas dramáticas o emotivas donde la relación del elemento animado con la composición y el entorno es muy importante. Debido a las ventajas que ofrece cada una, ambas técnicas son utilizadas de manera combinada. Es difícil saber qué tipo de animación se empleó en una escena ya terminada porque es una decisión ligada a la naturaleza de cada producción. Eso sí, no es menor mencionar que el auge de la animación digital y por ordenador ayudaron a agilizar varios de estos procesos. Por ejemplo, el problema de la proporción en la animación directa desaparece con el 3D, así como también existe la ventaja de la animación interpolada en algunos casos de pose a pose. Esto último es determinar la pose de inicio y la pose final. Ese es Flash, es Adobe After Effects. Pero Flash Player tiene exactamente la misma interfaz. El programa de animación se encarga de completar los frames faltantes de manera automática. Lo que hacemos nosotros en Blender. Principio 5, seguimiento y superposición. En realidad a este principio se lo conoce en español como acción complementaria y acción superpuesta, pero opté por cambiarles el nombre para que sea más fácil de entender. Ambos están relacionados con el principio de la inercia. El seguimiento señala que los distintos elementos de un cuerpo deben seguir su movimiento, incluso cuando este último deja de moverse. Por ejemplo, una frenada brusca no es lo mismo para la ropa o el cabello de un personaje que para el resto de su cuerpo. La superposición, por su parte, indica que las diferentes partes de un cuerpo se mueven en diferentes rangos. La ropa, la antena de un coche, el cabello, la cola de algún animal o las extremidades de un personaje. Cualquiera de estos sigue el movimiento del cuerpo principal, pero reaccionando a su manera. Veamos un ejemplo de seguimiento en esta escena de Klaus. La señorita Alba hace un movimiento brusco echándose para atrás, pero si nos fijamos en su cabello, veremos que este sigue en movimiento algunos cuadros más adelante, aun cuando el personaje dejó de moverse. Su cabello sigue el cuerpo, pero con su propio ritmo. Principio 6. Acelerar y desacelerar. Ningún objeto en la naturaleza entra en movimiento o en reposo de forma espontánea, sino que necesita un tiempo para acelerar y desacelerar respectivamente. Esto lo vemos reflejado en la animación cuando un personaje empieza a moverse lentamente y lo mismo ocurre cuando empieza a detenerse. Por eso a este principio también se lo llama entrada lenta y salida lenta. El personaje entra a un nuevo movimiento y sale de ese mismo movimiento. Para lograr este efecto, lo que se hace es agregarle más cosas clave al inicio y al final, para dejar despejada la zona del medio, que sería el momento en que la velocidad del personaje alcanza su punto máximo. En esta escena de Toy Story 2, por ejemplo, cuando Jessie jala el cordón de Woody, este parece detenerse unos instantes para luego continuar su movimiento hacia atrás. Es una clara muestra de cómo funciona la aceleración. Por supuesto, una vez más, todo está ligado a lo que cada animador desea transmitir. Aprovechando la escena de Klaus que acabamos de ver, quiero que veamos el ritmo en este movimiento. Se darán cuenta que el personaje se mueve a una velocidad uniforme, y esto es así porque se supone que ya se estaba moviendo antes de entrar a escena y se siguió moviendo luego de salir de escena. Así que para dar tiempo al espectador a familiarizarse con la situación, se recurre más bien al montaje, dejando un aire antes y después de la intervención del personaje. Principio 7. Arcos. Si nos fijamos en el mundo real, los movimientos predominantes son los que siguen una trayectoria circular, y en eso se fundamenta el principio de los arcos. Los movimientos con curvas resultan más agradables a la vista. Sin estos arcos, la animación se siente rígida o mecánica, por lo que la excepción a este principio se da a fin de generar este efecto. En esta escena de salto, cuando nuestro cálido protagonista realiza un salto fuera de escena, vemos el principio del arco. Un buen ejercicio para contrastar la utilización de esta técnica es utilizar la animación de dos películas completamente distintas, pero que guarden algún tipo de relación. Por ejemplo, en Robots se utiliza una animación fluida y dinámica. Los arcos están por doquier, como se puede apreciar a simple vista. En contrapartida, una película como Wall-E, con un tono mucho más realista, presenta movimientos más toscos y rígidos, pero aún así los arcos están presentes, solamente que más moderados. En Spider-Verse, los arcos tienen mucho destaque en las escenas de acción, ayudan a transmitir velocidad y complejidad a las peleas y persecuciones. En el Príncipe de Egipto, los arcos son más sutiles porque hablamos de una narración más solemne. Todo depende de la dirección que tome el proyecto en cuestión. El arco es un elemento fundamental en cualquier animación, solo presten atención y los encontrarán. Principio 8. Acción secundaria.
Creo que hablo por todos cuando digo que el término acción secundaria no deja mucho lugar a la imaginación. Es agregar una acción extra a la acción principal para dar más valor o mayor peso visual a lo que sea que el personaje esté haciendo. En pocas palabras, las acciones secundarias enfatizan la acción principal. Si la acción secundaria llega a opacar a la principal, es mejor prescindir de ella. Lo llamativo de la acción secundaria es que, aun siendo de menor relevancia, muchas veces llegan a ser tan importantes como la principal, ya que son las que definen el estado de ánimo de nuestro protagonista, su personalidad o incluso el tono de nuestra historia. Ahora, una aclaración importante. No se debe confundir con el seguimiento y la superposición. Si bien estas son acciones complementarias, las mismas están ligadas a la naturaleza del movimiento, es decir, son una consecuencia de la acción principal. Una acción secundaria, en cambio, tiene que ver más bien con la representación natural. El personaje está representando un papel. Un buen ejemplo lo tenemos en esta escena de la locura del emperador. La acción principal es que Kron está sosteniendo el frasco de laboratorio. La acción secundaria es el movimiento que hace con los dedos. Este pequeño detalle aporta lo suficiente para entender que el personaje está concentrado en lo que hace. Otro ejemplo lo vemos en The Incredibles. Cuando Mr. Increíble está calculando la velocidad a la que este hombre cae del edificio, hace este casi imperceptible movimiento con los talones. Esta acción tan sutil marca el punto de partida para su acción principal. No lo había visto. Puede ser cualquier cosa, pero siempre debe ir en coherencia la acción principal, nunca anteponerse a ella. Principio 9. Sincronización O chime. Aunque parezca complicado de entender, la sincronización es de hecho un concepto sencillo y tiene que ver con la velocidad dentro de la acción. La velocidad se determina por la forma en que distribuimos las poses clave. Si recuerdan lo que dije en el apartado de aceleración, entonces tienen bien en claro este principio. Eso sí, a la hora de distribuir estas poses debemos tener presente aspectos como la masa y el peso de nuestro modelo, ya que esto determinará el impulso que necesitará para moverse. No podemos darle el mismo patrón de movimiento a un objeto mucho más liviano que a otro más pesado. El timing también es determinante para jugar con el humor, las emociones y las reacciones de un personaje. A fines prácticos, una escena triste puede requerir de un mayor timing que una escena de acción. Principio 10. Exageración. Al animar a un modelo, no basta con que sus movimientos se sientan realistas. Es necesario también dotarlo de personalidad y uno de los principales recursos a nuestro favor es la exageración. Esto se traduce en distorsiones del cuerpo o del movimiento de un personaje a fin de generar un efecto cómico o dramático. Es un principio bastante curioso porque Disney, al menos en aquellos años, no acostumbraba a utilizar mucho este recurso. Salvo contadas ocasiones, prefirió siempre una línea más bien realista o moderada, a diferencia de otros referentes de la animación que sí le sacaron el jugo a esta cualidad, como Chuck Jones o Tex Avery. De hecho, fue este último quien alentó a los animadores a romper el molde realista de Disney para hacer cosas que no se podían hacer con la imagen real. El propio Tex Avery solía decir: en animación puedes hacer cualquier cosa, y su trabajo fue prueba de ello. Veamos entonces cómo funciona la exageración. Un ejemplo que me parece muy interesante en este apartado es Coraje el perro cobarde. Como ustedes saben, Coraje es un personaje cuya principal característica es su cobardía. En cada uno de sus capítulos es obligatorio verlo gritar aterrado, y cada uno de estos gritos es una clara muestra de la importancia de la exageración en este tipo de dibujos animados. Esta exageración cuasi surrealista deriva de animadores más clásicos que centraban gran parte de su humor en la comedia física. Uno de los mejores exponentes son sin duda los Looney Tunes. Su forma de exagerar las situaciones se convirtió en uno de sus principales distintivos. Otros clásicos como Tom y Jerry, El pájaro loco o La pantera rosa beberían de esta misma tendencia. La exageración no necesita ser siempre exagerada o extrema. A veces le basta con ser la dosis justa dentro de lo que está moviendo. En un estudio como Ghibli está presente, pero de forma más solapada. En una película como El cuento de la princesa Kaguya lo vemos solo cuando los personajes demuestran emociones muy fuertes, como el miedo o la sorpresa, agrandando los ojos más de lo habitual. Esto también cuenta como exageración. A veces la exageración va más allá de los personajes a fin de que la intención quede plasmada. Un ejemplo, la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde al inicio tenemos la típica escena de violencia animada. En una de esas, Roger sale volando por los aires y quiero que nos fijemos bien en la deformación que sufre el entorno. Prácticamente el escenario se convierte en un plano surrealista. La película más tarde nos deja claro que este es el lugar físico en el que transcurren los hechos en realidad. De modo que esta deformación es más bien una visión subjetiva del propio Roger para con el espectador. En este caso, la exageración no la sufre solo el personaje, también lo sufre el escenario para acentuar aún más el carácter cómico de la escena. Esto también lo podemos encontrar en películas como El príncipe de Egipto o El jorobado de Notre Dame, donde el tamaño de la arquitectura es exagerada.
Cualquier persona que haya visitado estos lugares, aunque sean fotografías, sabe que no son tan grandes como estas películas intentan hacernos creer. Esto es una decisión para acompañar el trasfondo religioso de ambas historias y transmitir una sensación abrumadora. Un detalle a tener en cuenta es que exageración no implica desorden. Si hay muchos elementos en pantalla, debe imperar cierta armonía en los mismos. Un ejemplo es la película de The Mitchells vs. The Machines, donde toda la identidad visual del filme se nutre de exageraciones asociadas a los códigos visuales contemporáneos, como emojis, patrones animados, colores supersaturados y demás detalles. Como podemos ver, el concepto de la exageración puede ser aplicado a cualquier cosa. Principio 11. Dibujo sólido o solid drawing. El dibujo sólido está relacionado a cuestiones como el diseño, el posicionamiento y el movimiento de los modelos. Implica que las formas deben estar pensadas para un espacio tridimensional, por lo que debe existir un buen balance entre su volumen y su peso. También influye el concepto del dibujo como la perspectiva, el equilibrio y la iluminación. En ese sentido, Thomas y Johnston rechazaron la idea de la simetría, ya que sentían que le restaba vida a los personajes. Un buen dibujo sólido no significa un dibujo complejo. Un gran ejemplo lo encontramos en Paul Walker, donde el personaje de Robin sería completamente simétrico de no ser por un detalle. La dirección que toma el puente de su nariz nos indica cierta profundidad en su rostro. Prácticamente en ningún momento de la cinta se da una variación, siempre es con esta particularidad presente. Actualmente con las técnicas modernas de animación es más fácil resolver los problemas que involucran el dibujo sólido, pero un buen animador debe igualmente dominar este concepto, porque da igual si hablamos de animación 2D o 3D, la figura debe pensarse para ser entendida tridimensionalmente. Principio 12. Atractivo o appeal. Y el último principio no es menos importante, pero implica cierta destreza artística. El atractivo de un personaje animado es el equivalente al carisma de un actor. La audiencia debe sentir que el personaje es interesante de alguna manera, ya sea gracias a su diseño o su forma de moverse. Un personaje que no despierta nada en la audiencia no está logrando su objetivo. Por atractivo no nos referimos a un personaje que te caiga bien, como el héroe de una historia. Un personaje odioso tiene su atractivo. Un villano también tiene su atractivo. Disney, por ejemplo, es un mago construyendo villanos. Muchos de ellos terminan siendo incluso más memorables que los propios protagonistas. El concepto tiene que ver más bien con que sea cautivador dentro del terreno en el que se desenvuelve. Acá es un poco difícil cuantificar esto porque hablamos de algo muy subjetivo. Cada persona tiene su propia idea de lo que es interesante, de lo que es bello o simplemente tiene sus propios gustos respecto a personajes. Esta percepción también puede variar dependiendo de la época o la cultura en cuestión, como pasa por ejemplo si comparamos animación occidental con animación japonesa. Una película que para mí es una maestría en el manejo de la piel es Turning Red, donde los movimientos de las 5 adolescentes dejan bien en claro la personalidad de cada una. Otro ejemplo que me encanta es Balthazar Brand en Despicable Me. El sujeto es un villano, pero toda su personalidad está construida en base a la cultura pop de los 80. Eso se nota mucho en su forma de moverse, ya que prácticamente todo lo hace bailando. El videojuego Cuphead también demuestra un muy buen dominio de este principio, ya que cada jefe transmite a la perfección su personalidad e incluso su trasfondo. El appeal es utilizado recreando el estilo de animación de los años 30 y el resultado a la vista es altamente satisfactorio. Y esos fueron los 12 principios de la animación. Ahora es momento de un examen final. Vamos a ver la introducción del antiguo show de Pájaro Loco y vamos a ver cuántos principios podemos identificar. Empezamos con un estiramiento. Los trozos de madera que salen volando y el cabello del personaje entran en la categoría de seguimiento y superposición. El movimiento de cabeza nos señala un buen dibujo sólido. Tenemos una anticipación sutil, otra vez un buen trabajo de seguimiento durante la parte de los picotazos, anticipación y estiramiento, otro estiramiento, movimiento en arco sin descuidar todo lo ya mencionado, un buen dibujo sólido donde la cabeza apunta a una dirección y el cuerpo va a una dirección totalmente opuesta. Un gran arco mucho más sutil, anticipación una vez más y la pose final. Así que ya lo saben, un buen animador debe tener presente todos estos detalles sin importar el tipo de animación que cultive. Y llegamos al Bueno, final de este video. obviamente vamos al punto. ¿Esto qué? Si se dan cuenta son elementos que al comienzo pueden ser un poco complejos, pero a medida que comienzas a usar la parte de los elementos, ahorita más tarde vemos estos, para animar los diferentes conceptos, pues ya vas a empezar a tener más viabilidad en esto. Por ejemplo, algo que yo quiero que empiecen a manejar y que van a tener que manejar en su objeto, en este caso en su robot, es la cuestión del peso, ¿sí? No es lo mismo animar un personaje pesado a un personaje liviano, ¿sí? ¿Por qué?
porque la física que va a actuar en cada uno es diferente. Y van a tener que aplicar varios principios para poderlo ver así, ¿sí? Lo de estiramiento, ¿sí? Lo de compresión, porque un elemento muy pesado, ¿sí? No se estira demasiado, ¿sí van a entender? Su golpe es más seco, tiene pequeños movimientos, pero en menos cantidad. Un elemento más liviano suele mostrar eso. ¿A qué punto voy? Si yo les digo, vamos a animar a nuestro robot caminando, les garantizo que cada uno va a crear una animación que se va a ver diferente entre ustedes y prácticamente tienen el mismo elemento. Es decir, en algunos se mirará más pesado y en otros se mirará más liviano, dependiendo de cómo usen los principios de la animación, cómo usen el cuento de que si pisa, entonces si yo voy piso y muestro que el cuerpo genera cierta presión sobre la pierna, pues se va a ver que es un objeto pesado, robusto, sólido, cosa que no pasa con otro tipo de elementos. ¿Listo? Eso también lo van a tener en cuenta ahorita. Bien, vamos a comenzar nosotros ahora en base a esos pequeños principios y en base a lo que vamos sabiendo. Vamos a empezar a tener algunos problemas. Lo recuerdan, ¿no? Tenemos algunos inconvenientes con nuestras animaciones, como por ejemplo, vamos acá. Voy un momento al modo pose, para eso selecciono los huesos. Voy un momento al modo pose y ya lo hemos dicho, en este lado me pasa también, vamos a ver. En modo pose. Si yo muevo, ¿sí ven lo que pasa? ¿Qué sucede? Se hunde. Le cayó la oreja. Se hunde también el rostro. Sí, bueno, en el caso de ustedes también el rostro. Bien. Bueno, señores, a eso nosotros le llamamos peso, o sea, el peso del hueso o la influencia del hueso sobre el elemento. En este caso es el brazo que tiene cierta influencia. Vamos al punto. Es importante la física, señores, no podemos olvidar la física. Es que a mí me da la gana que se vea así. No. Eso es un robot. La influencia que debe tener el movimiento sobre la estructura es mínima. Si es un personaje real, ¿sí? Obvio será muy diferente, porque miren, si yo muevo, ¿sí ven cómo esta parte también se mueve? Esto es normal en el movimiento humano. Si quiero crear un personaje realista, voy a tener que hacer esta influencia manualmente. La voy a tener que hacer. Porque los personajes en tercera dimensión, esto es algo que les va a pasar siempre, ¿sí? O sea, en esos tipos de software, automáticamente el software va a querer influenciar demasiado. Entonces puede ser que usted mueva el brazo y se mueva todo esto. Esto es normal. Pero para eso están ustedes, para controlar el movimiento. Entonces lo primero que deben decidir es qué tanta influencia tiene ese movimiento. Tienen muchas formas. Pueden ir a ver algunos videos de cómo influyen los huesos, cómo es el peso del hueso en el movimiento, o simplemente tomen lo más fácil que es estructuras reales. Si yo quiero un elemento real, como soy yo, pues obviamente observo, miro fotos, miro videos y miro cómo se ve el movimiento. ¿Cómo creen que han hecho los animadores? Las personas tienen que estudiar, tienen que ver movimientos reales. Si quieren hacer un león, tienen que ir a ver un berraco león, horas enteras y analizar paso por paso del berraco león, verlo en cámara lenta, ver para saber y descifrar cómo es que se mueve y así su animación sea lo más real posible. Lo mismo pasa con ustedes. ¿Es un robot? Pues miren cómo se mueve un berraco robot. Sabemos que un robot no tiene influencia. Ahora la pregunta es, ¿y esa vaina con qué se come? La ventaja para ustedes es que en este caso, para Blender, la influencia se puede manejar de varias maneras. Cuidado. Se puede manejar de la manera. Porque van a buscar influencia de huesos o peso de huesos en Blender, les van a encontrar cientos de maneras. A mí la que más me gusta y parece más fácil es la de color. Por el color. ¿Listo? O sea, pongan atención a esto. Quiero que miren. Me voy a seleccionar, por ejemplo, miren acá, bellezas, por favor, miren acá. Todos, miren acá. Quiero que miren muy bien porque allá les va a pasar. Recuerden que este brazo me está influenciando demasiado, ¿cierto? Bueno, paso al modo objeto, pasamos al modo objeto, ¿listo? Y necesito seleccionar la malla, ¿cuál? Cualquiera, tranquilos, no pasa nada. Voy a seleccionar, por ejemplo, este círculo. ¿Listo? Voy a seleccionarlo. Espero que no pase nada con nosotros, creo que no. Bien, vamos allá. ¿Entendido? Modo objeto, selecciono la malla. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora viene la parte importante. Quiero que miren. Me voy a ir aquí. Y recuerden que ustedes aquí estaban en modo objeto y modo edición. Recuerden que tengo seleccionada la malla. Si aparece el hueso, solo tengo 3. ¿Sí lo ven? Si está seleccionada la malla, sí tengo todos, vean, ¿sí? Excepto el pose, que el pose es para los huesos. Entonces, entre esas aparece una opción que ustedes no la habían visto.
pintar influencias. Quiero que miren, por favor, señores, quiero que miren. Voy a hacer clic en pintar influencias y miren lo que pasa. ¿De qué color se pinta mi elemento? Azul. Pero ojo, no se confíen. Ese elemento se pintó en azul simplemente porque no hemos dicho de dónde viene la influencia. Ahora, cuidado que les quiero explicar una cosa. Esto es una escala que va de 0 a 1. 0 es nada de influencia. 1 es toda la influencia. ¿Claro? ¿Cierto, Zaira? Toda la influencia. Si está en azul, quiere decir que no hay influencia. ¿Sí? Si está verdoso, rojo, amarillo, quiere decir que hay mucha influencia. ¿Listo? Eso es como una cámara térmica, donde el rojo, el amarillo es calor y el azul es frío. Solamente que aquí el rojo, amarillo, azul claro, perdón, son influencia, azul es nada de influencia. En pocas palabras, si yo quiero que mi cuerpo, el cuerpo del muñeco, no tenga influencia del brazo, tiene que quedar de color ¿qué? Azul. Lo tengo que pintar todo de azul por todos lados. De la mitad pereza, ahí de vuelta, píntenlo bien. Ahora, tranquilos, esto no tiene ciencia. Miren que al pasar ahí su mouse se convirtió en esto, vean. Eso es un pincel. Si alguien ha usado Photoshop una vez, sabrá que eso es un pincel y funciona exactamente como el pincel de Photoshop. Es un pincel, si yo hago clic, pinto. Así de simple. No le pongan más misterio. Solamente que ese pincel lo van a controlar a través de 3 elementos. Acá arriba están. Son influencia, radio e intensidad. Influencia está en ¿qué? En 0. Por lo tanto, si yo pongo mi pincel, entonces está al contrario, pero tranquilo. Es 1. 1.000. ¿Listo? Ey, si yo pinto ahí, pues no va a pintar nada porque ya le dije que la influencia 0 es de color azul. El radio es el tamaño del berraco pincel, según lo que usted quiera pintar, ¿cierto? Vean, ¿listo? Lo puedo bajar a mínimo. Y la intensidad, cuidado, la intensidad es, si tengo en 1 la intensidad, como en este caso, no es 1000, es 1. Si tengo la intensidad en 1, quiere decir que mi pincel va a pintar todo alrededor de él. Si le bajo la intensidad es como si fuera degradadito, como para crear una idea degradada. Vamos allá, voy a disminuir un poquito el radio aquí. Voy a disminuir el radio acá, eso. Voy a hacer lo contrario, voy a ponerle toda la influencia y voy a dejar la intensidad. Quiero que miren cuando haga clic con mi pincel. ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron lo que hice? Exacto, usted puede poner influencia donde usted quiera. Ahora, si bajo la intensidad de mi pincel, miren que ahora, si ven que me puso menos influencia, no fue tan rojito, vean, ¿sí ven? Y si bajo menos todavía la intensidad, pues la influencia va a ser muy bajita. ¿Sí la ven? Entonces, obviamente, depende de lo que quiera. Pero si quiero quitar la influencia, tengo que bajar esto al 0, el tamaño pues ya yo, y ahí sí me pongo a pintar, vean. Dejando todo en ¿qué? En azul. Todo en azul. Ok, así tiene que verse. Profe, en todo muñequito debe ir azul. No, o sea, depende del hueso. No, porque tiene que ser lo más rígido posible, ¿no? Por ejemplo, vamos para allá. Estoy en este brazo. ¿Quién me dice? Este es mi hueso que se llama brazo. Este. ¿Sí? ¿Quién me recuerda? Cuando lo muevo, ¿qué se mueve? La oreja, pero no solamente la oreja. Parte de la bolita. Exacto, parte de la bolita. Como esto es un robot, ¿qué necesito? Que la bolita no se mueva. Entonces, cuidado. Yo en modo objeto elijo la parte que quiero buscar la influencia. Cuando necesite trabajar en la oreja, pues me toca seleccionar la oreja. Cuando necesite trabajar en el cuerpo, voy a trabajar primero ¿en dónde? En el cuerpo. Profe, ¿y no daña esto? No, porque a este no lo estoy seleccionando. ¿Estoy seleccionando a quién? Al cuerpo. ¿Listo? Quiero que recuerden el movimiento para que lo miren ahorita y lo miren después. Miren, ese es el movimiento al cual le estoy diciendo que no me conviene. Vean. ¿Sí ven ese movimiento? Ese movimiento es la influencia que no quiero que se vea. Entonces, esta la voy a corregir ¿dónde? Obviamente paso al modo objeto, selecciono el cascarón ese, ¿sí me va a entender? Y ojo, miren acá, activo
el modo influencia, ¿cierto? Hasta ahí claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren acá. Por eso es tan importante y yo les recriminé tanto. Nombren sus berracos huesos y más importante que nombrarlos sepan cuál es cuál. ¿Este cuál es? ¿El brazo qué? Derecho. Derecho, muy bien. Entonces yo lo tengo como brazo.r. Entonces me voy aquí a esta opción donde está como esta mallita aquí que se llama datos del objeto, esta mallita. Hago clic y aquí me aparecen todos los huesos, ¿cierto? Necesito ¿cuál? Brazo derecho, brazo.r. Aquí está brazo.l. ¿Cuál es el nuevo brazo? Brazo.r. Doy clic en brazo.r y debe pasar lo siguiente. Con Dios. ¿Listo? Sí, miren lo que pasó. ¿Qué pasó? Vean. Miren. Está un poquito, y veo que no es mucho y todo lo que mueve. O sea que si yo hiciera esto, ¿qué pasaría cuando lo mueva? Se va a mover ese pedacito. Vamos a ver. Se va a mover ese pedacito. Ay, se le salió. Está descuadrado el pote. ¿Sí me entienden qué tiene que ver la influencia en esto? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Entendido? Ahora. Después de que elegí el nombre. No, nada, simplemente me voy a ver la figura y tiene que verse cómo está influyendo. Tienen que pintárselo tantito a los lados. Entonces, voy otra vez al modo objeto, selecciono mi círculo, vengo, elijo el es que brazo con ese, ¿en serio? ¿Listo? Voy aquí, selecciono este, le digo modo influencia, y bajo a simplemente 0. ¿Y cuál es mi truco, señores? A pintar esto de tal forma que quede todo lo más azul posible, señores. Doy la vuelta, pinto todo esto. Miren que hay harto por acá, no puedo dejar bordes ni nada porque cualquier manchoncito que yo deje va a provocar que se mueva. Bien, por aquí había quedado uno. Y ahora coge la oreja y también pinta la... Eso, por aquí también. Por abajo. Listo. Puedo desaparecer un momentico esos para que... Bueno, vamos a ver, creo que ahí ya, ¿cierto? O quedó algo azul, mírenme ahí. Sí. Ah, sí, aquí hay algo azul, no lo ves. Por aquí también hay algo azul, miren. Al otro lado. Mire, por aquí hay algo más azul. Y al otro lado. Ah, acá, la que no lo he quitado bien. Listo. ¿Algo más? Ayúdenme a ver. No, ya no. Parece que ya quedó bien, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Si ya quedó bien, creo que aquí también, sí, cierto. Si ya quedó bien, vamos a ver al modo pose ahora otra vez. Entonces vuelvo al modo objeto, vuelvo aquí, vuelvo al modo pose y vamos para allá. Si esto funcionó, tiene que pasar lo siguiente. Vamos a ver. ¿Vieron? Bien que ya no tiene, ahora parece un robot, señores. Sí, pero lo de la oreja. Ya no tiene influencia. Ahora le tiene que quitárselo a la oreja, ¿no? Sí, ya relájense, ya va para allá. Entonces miren, Ah, ahí ya no tengo ningún tipo de ¿qué? De influencia. Ahora sí parece un robot. Pero ojo, porque en este caso esto es un robot. ¿Sí? Si lo van a hacer a una persona, no se les vaya a ocurrir hacer esto. Porque va a quedar un brazo horriblemente deforme. ¿Sí me va a entender? Listo. Voy a intentar la oreja, vamos a ver. Sabemos que al mover esto, por alguna razón rara, se mueve la berraca oreja también, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo. Dime. Paso al modo objeto, selecciono la oreja. Venga, pero esta oreja está compuesta por varias, ¿cierto? Sí, es que hay una parte dentro que está cortada. ¿Cómo hay cortada? Ese como cilindro. ¿Esto? Ajá, ahí está cortado. O sea, sí, es un cilindro cortado. ¿Pero son esas dos partes nomás? ¿O hay algo más dentro de la oreja? No, ¿cierto? Vea, esos son... Tengo que hacer la edición a juntos, no solamente a uno, porque si se la hago solamente a esta, pues este ganchito se va a mover, ¿sí? Tengo que hacer la influencia en juntos. Entonces vamos a pintar, mira, lo selecciono juntos, vean.
Lo selecciono los dos, vea, Shift aquí, Shift acá, selecciono. Y le voy a decir pintar influencias. Y vamos a ver, por ejemplo, vuelvo al modo objeto, obviamente, acá donde se ve bien. Oh, claro, mira, ahí se ve la influencia. No, pero no se vio. Venga, yo voy a hacerlo. Creo que porque lo seleccioné juntos. Vamos a empezar con ese primero. Voy a ver la influencia de este. Pero no, pero es que esta pantalla no me deja ver bien. Seguro que está. Ah, no, pero es que no he seleccionado el brazo derecho. Ah, ahora sí. Claro, mira. Venga. Sí, vamos a, espérate, voy a seleccionarlo juntos a ver. Listo, a ver si puedo hacerlo a los dos al mismo tiempo. No, sí, me toca con uno primero. Siempre me toca con uno y luego con el otro. Entonces voy a primero con esta parte. Modo pintar influencias. Ahí nos damos cuenta que obvio pongo la influencia en 0 y comienzo, mi joya, a darle por todo lado a esto para ¿qué? Para que quede todo sin ningún tipo de influencia. ¿Listo? Mírenlo ahí. Necesito que esto quede bien azulito. No puedo dejar nada de influencia acá. ¿Listo? Porque si hay influencia, bailas, automáticamente todo me queda mal. ¿Listo? Todo en azulito. Ahí le falta un poco. Sí, tranquilo. Ya voy quitando acá. En la parte de atrás abajito. Eso. Profe, Dime. por ejemplo, para ver, digamos, dentro de la No, sí, no hay necesidad de ver. ¿Por qué necesitas ver? porque digamos pasa a la No, pues dale la vuelta y ve desde atrás. Es de atrás que tienes que quitarla. ¿Listo? Vea, yo en ningún momento tuve que ver el centro para quitar esta. Mira, que tienes que moverte, mira, por atrás, por los lados, por todo lado. Ah, tú dices ver aquí, dentro de este. No, pues tienes que, en este caso tendrías que quitar por un momento la visualización ¿de qué? Venga, ¿dónde está? Ahorita, espérate, ahorita la quitamos. Pues mire, se congeló aquí. No entiendo. Se congeló el. ¿No lo puedes mover? No, pues sí se mueve, pero no se mueve la. No, pero fue que dale a guardar a ver. No me deja, porque si fue de lo que dije ayer. Ah. el control ese. Intenta usar alguna herramienta diferente. Pasa al modo edición, al modo objeto. No, ese es el problema que te bloqueó. Sí, no es. ¿Sí ves? Toca esperar que cargue. Guarden porque les puede pasar eso también. Dímelo. ¿Cómo hago para saber que aquí está pintadito? ¿Me meto aquí en la mallita? Bueno. No. Aquí en la mallita no vas a lograr verlo porque al cambiar el modo malla. Ah, sí se deja ver, mira. No, la de acá abajito. Y busco Sí se deja ver. el- Ah, míralo, sí, vea. Sí se deja ver, mira. Sí se deja ver en modo malla. Se deja ver en modo malla. Acá. ¿Qué? ¿Y dónde busco el nombre del principal? Sí, ahí. No, ahí búscalo y seleccionalo. Ya aquí me faltaba un poquito, no me he dado cuenta. Lo que usted decía, vea, aquí está. Sí, pero por eso. Me parece. Modo malla de puede. Pero mira que en el otro no era así, en el otro tocaba ocultarlos. O sea, tú venías acá a modo objeto ¿Pero lo cierro? y tú, sí, te va a tocar cerrarlo. Tú venías a modo objeto, por ejemplo, y venías acá a... ¿Por qué no me aparece la cuestión? No. Ujú. Ya que, exacto, mira, eso es lo que nosotros hacíamos antes y era simplemente desaparecer por un momento el ese. No, pero si puede en malla es mucho mejor en malla. ¿Sí ves? Porque es para buscar una por una. Voy a hacerla con esta. Vamos con esta, pasamos al modo pintar influencias. Obviamente esta influencia debe ser, vuelvo y digo, del brazo R. Listo, que obviamente vemos que está. Ponemos en malla para poderlo ver bien. Listo, y ahí nos muestra cómo se ve este elemento. Entonces, obviamente procedemos. Claro, ya se movió un pie, movió el otro del lado Dime, derecho, movió el izquierdo y movió el derecho. pero todo eso tienen que irlo. Claro, Tienen que ir, ¿qué? porque están asociados. Entonces, Ujú. pues,
Vuelvo y digo, hay otras maneras de hacerlo, pero para mí esta es la mejor, la verdad. ¿La otra es quitar a los accesorios? Sí. No, hay, digamos, los procesos dentro de los mismos huesos que permiten establecer el peso de cada uno de ellos, la influencia, la manera en que va a trabajar todo eso. Entonces, se puede hacer de esa manera también. Recomiendo que la intensidad la tengan al máximo, al 1, ¿no? Para que... Eso también tiene que ver, cómo se hace para quitarle peso a lo que uno está animando. Pues de la misma manera, entre más influencia tenga algo, más peso simplemente tiene. ¿Sí ven? Claro está que ahí sí, cuando es para influencia de peso y todo tipo de cosas, ahí sí nos basamos a lo que le acababa de comentar hace un momento. Ahí sí usamos las configuraciones de los huesos porque los huesos tienen esa configuración también. Creo que ya quedó, vamos a ver. ¿Cómo hago para saber? Dirán algunos, ¿no? Pues sencillo. Vaya y mueva el bendito brazo y dése cuenta. ¿Listo? Miren. Tantico arriba me quedó, véalo. Tantico, véalo. ¿Sí lo ven? Míralo ahí, véalo. Aquí está. Ahí tantico me quedó aparte, fue lo único. Y lo puedes arreglar. Pues lo mismo. Quiere pintar. Volteate de lado, volteate de lado. Lo que le quedó es por dentro de. Eso, así. No, Ven, ya te ayudo a ver. Dime. Lo que le quedó moviendo es lo que va por dentro del. Sí. Ya le voy a pasar a modo objeto, selecciono esta, paso a modo malla, le digo que pintar influencias, le digo que paso R. Dígamelo. Esto ya no me está funcionando como tal el brazo, sino que me mueve solo el brazo. Ya te miramos, ¿listo? Ya, ahí estaba el poquito de influencia, ¿verdad? Aquí estaba. Era un tantico un manchoncito que había aquí, ¿verdad? ¿Sí ven? Listo. Ya les ayudo entonces ahí. Déjame.
Ah, en serio. Sí, sí. ¿Cuándo es cierto? El profesor de práctica, sí, sí, un ejemplo, profesor de biología. Sí, yo el barrio no le olvida. Bueno, ahora sí cuéntame qué pasó. Y para... van para que Ella ha dado. rápido. Y decía, Pero en dónde? ese es el mismo. Ah, no, obvio, sí, 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 sí. Claro, es el modo pose, eso no. ¿Ya desbloqueó o no? Porque te salió un llaves. Y si le borra. ¿A qué vino a machucar? Sí, voy a machucar. No, es que no cierra tampoco. Dale, le genera un error. Dale clic derecho acá abajo donde está el símbolo de él. Dale cerrar. Ese es el problema cuando trabajas con ese tipo de... Profe, así mismo lo hacemos a la izquierda. A todo. No es mejor, digamos, seleccionar cada uno y seleccionar cada uno. ¿Cómo así? Cuando selecciona la oreja y le da a cada uno de estos indicativos, de hecho, que se va a pintar. No, pues, o sea, tienes... Yo prefiero mover, darme cuenta de la influencia y así mismo cuadrar, porque para probar uno por uno está como grave. Extraña mi simetría técnica, creo que ya está de mantenimiento. Control a suprimir, administrador de tareas. Maquinalmente, clic derecho, horizontal. Eso no lo voy a enseñar. Sí, claro. Mejor en, ¿Qué pasó? por ejemplo, el objeto. Lo puedo abrir ya, ¿cierto? Digamos, este tiene influencia digamos, en este símbolo, ¿no? Pero digamos cuando lo selecciono y le doy un Parece que no me influencias, completa. y este llama abrazo, el que tenía, y no me detecta la influencia.
aquí está dando la influencia. Mayor. Sí. Por eso era mejor trabajar con el muñeco así. Porque al estar la pinza, para estar así abajo y tener esto muy cerca de esto, le va a influir. Y van a tener varios ahí. ¿Sí ves?
va con su amiga Paola? Llegó tarde de trabajar anoche, entonces no tenía turno. Yo cuando estaba haciendo, que estaba moviendo todo, yo pensaba que era culpa del esqueleto, que por no hacerlo de pronto bien, o pronto era muy grande en una parte, entonces tenía algún mando por ser tan grande el esqueleto. Ah, Pero no, tiene influencia. ujú. Sí, es la influencia de cada uno de los huesos. Y siendo grande el esqueleto no tiene nada que ver, solamente van a definir entonces un conjunto, digamos un punto aquí, un punto acá y para que el movimiento. Ah, exactamente, sí. Es que casi todo el esqueleto es o sea, le voy a volver. Esto te permite controlar tres cosas, pero yo fui tan insistente desde un comienzo. Entonces, tres cositas que tú debes aprender a manejar al derecho del revés en esto, y es rotar, escalar y mover. Esas son las tres cosas. Es más, cuando animemos no vamos a usar nada más, vamos a usar escalar, mover y rotar. Es todo lo que tú tienes que mover. Entonces, por eso. Y lo más importante, aprender a moverse sobre los ejes, a rotar sobre los ejes y a escalar. Bueno, a escalar no sobre los ejes, pero sí a escalar. Porque si yo voy a hacer que mi robot haga algo, tengo que coordinar todo eso. ¿Sí me va a entender? Ya yo creo que hoy lo de influencia lo terminan. ¿Qué son? Bueno, y ya mañana empezamos a moverlo. Que se mueva. ¿Sí? Sí, ya que empiece a tener como esa facultad de moverse. No me diga, de verdad. Chao, 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 corra. 4. Paola, Joaquín minutos. Acá dice animar en vista 3D, ¿cómo manejar todo eso? Ya, relájese, empezamos paso a paso.
Dígamelo. ¿Por qué me deforma, digamos, estoy usando la influencia de esto? Ujú. Me deforma el compuesto. Todo normal, porque esa es la deformación que se está logrando a través de la influencia. El mío toca que traiga una memoria acá al Politécnico. Mañana estoy de 8:30 a 11:30 y yo se la paso y me tira ahí para los dulces, cualquier cosa, eso no pasa nada, me ofrezco. No, pero sí me lo parece que lo dejamos fértil. ¿Se lo deformó? Sí. ¿Quitaste toda la influencia? Sí. Ahí está raro. No debería suceder. Profe, ¿y qué computadores cuánto llevan en el Politécnico? ¿Cuáles? Estos, los de esta sala. No sé, por unos 4 o 5 años creo yo. Ya han soportado. Bueno, guarden señores, cuál es su influencia para que mañana comencemos a mover a Cosito. ¿Listo? Y lo haremos con los keyframes. Si lo llamo Con las claves. Profe,